Hola, ¿qué tal, amados hermanos? Muy buenas tardes. Hoy día, 10 de julio del año 2021, vamos a estar hablando acerca de Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. Desde el versículo 39, vamos a leer en el nombre del Señor. Dice, no toda carne es la misma, sino que una es la carne de los hombres, otra es la carne de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra es la gloria de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente a otra en gloria. Todo esto que dice el apóstol Pablo es para darnos a entender acerca de qué es lo que hay en nosotros, de qué estamos hechos, cómo estamos hechos y cómo entonces van a resucitar los muertos, es decir, cómo nosotros podemos continuar vivos después de esta vida. Porque en aquel tiempo, cuando el apóstol Pablo estaba hablando, estaba enseñando acerca de los muertos que estaban en el Seol. Desde Adán había muchos muertos en el Seol, en estado espiritual, por supuesto. Y según Jesucristo, los muertos nunca han estado muertos delante de los ojos de Dios o delante de la presencia de Dios. Así que Dios era Dios de todos los hombres, aunque estuvieran muertos. Para Dios estaban vivos. Por lo tanto, la resurrección es volver a tomar esos hombres y llevarlos a una vida eterna. Porque ahora con Jesucristo había llegado la vida eterna. Cuando Jesús se presenta en este mundo, dice, yo soy la vida eterna. Yo soy el camino para llegar a la presencia de Dios. Yo soy el camino, la verdad. Es decir, conmigo las cosas van a ser reales y la vida. Entonces, esas tres cosas que dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, comienzan a ser reales ahora a partir de la presencia de nuestro Señor Jesucristo en este mundo, porque Él es el mediador, Él es el único mediador que hay entre Dios y los hombres. Él es la imagen del Dios invisible. Por lo tanto, Él ha aprendido a mostrarse a Dios, hacia los hombres para tomarlos como si fueran verdaderos hermanos de Él y entonces llevar a su familia, es decir, sus hermanos, su madre y sus hermanos, es decir, la iglesia, comenzando por supuesto por los israelitas, porque los israelitas son la nación escogida por Dios para manifestar todas las cosas en primer lugar. Y al ser en primer lugar, obviamente los demás van después de ellos, porque vienen muchos hermanos que vienen después de los israelitas. Las naciones paganas, por ejemplo, son injertadas en esta familia, en este reino de Dios. Injertados pero en su debido orden, es decir, obviamente después de los judíos van entrando los gentiles. No puede ser antes, no puede ser al revés. No pueden entrar gentiles primero. Son los israelitas primero, la nación de Israel. Y esos son 12 tribus. Entonces, seguimos leyendo. Así también dice en el 42. Es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Pero veamos el 40. El 40 dice, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Entonces, si hay hombres y hay ángeles, los hombres tienen cuerpos carnales, los ángeles tienen cuerpos espirituales. Pero el hombre ha de ser como los ángeles. Esto significa que los ángeles en algún momento antes de ser espirituales también fueron terrenales. Entonces, si hay cuerpos terrenales y hay cuerpos espirituales, ¿en cuál de esos cuerpos estamos viviendo nosotros en este momento? En el cuerpo terrenal. Pero hay un cuerpo espiritual. ¿Y dónde está ese cuerpo espiritual? El cual tendremos el día de mañana. Pues ese cuerpo espiritual está vistiendo a nuestro espíritu. Por lo tanto, podemos decir que nosotros vivimos en la dualidad. Es decir, somos dos en este momento. Dos seres separados, pero que al mismo tiempo somos el mismo. Es decir, tenemos y compartimos una misma alma, siendo en dos estados, estando en la carne y estando en el espíritu, tenemos un cuerpo espiritual y un cuerpo terrenal. Pero
Seguimos leyendo. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Esto va mostrando lo siguiente. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Dijimos antes que existían dos cuerpos. ¿Y cuál es primero? ¿En cuál fuimos sembrados? Es el primero. Vamos a llegar a eso. Vamos a seguir leyendo. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, he ahí lo primero. Resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Entonces, si hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual, ¿cuál es primero? Pues aquí viene. Así también está escrito, dice. Fue hecho el hombre, el primer Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. O sea que hubieron dos Adanes. Eso demuestra que en cada uno de nosotros, los hombres, hay dos Adanes. Hay un Adán terrenal, y hay un Adán espiritual. El mismo ser, o el mismo espíritu, la misma alma, pero en estado espiritual, y eso está dentro de nosotros. Entonces dice, más lo espiritual no es lo primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Entonces esto quiere decir que el orden de cómo se llega a la presencia de Dios es pasando por este estado primero. Pero en este estado somos dos. ¿Por qué? Porque compartimos nuestra vida terrenal con el cuerpo espiritual, ya que el espíritu no tiene principio ni fin. El espíritu que nos hizo no tiene principio ni fin. Al hacer que nosotros llegásemos primero a lo mundano, es decir, a lo terrenal, obviamente él continúa desde el principio, sigue ahora en la forma humana, por eso hay un cuerpo espiritual y hay un cuerpo terrenal. Es decir, este cuerpo espiritual que está dentro de nosotros solo se formó cuando este cuerpo terrenal se formó, no antes. ¿Por qué? Porque lo está diciendo la Escritura aquí. Más lo primero, es decir, si Dios ha creado, lo crea primero en el estado terrenal. Entonces, al hacernos a nosotros, o al crearnos a nosotros, al formarnos en nosotros, nos forma primero en lo terrenal, automáticamente se forma lo espiritual. Entonces, si lo temporal o lo terrenal es temporal, aquello que es espiritual, que va junto en este momento con nosotros, ello continúa. Se continúa porque no tiene fin, ya que es espiritual y lo espiritual es eterno. Por lo tanto, nosotros somos eternos una vez que entendemos que lo espiritual nos acompaña en nuestro ser interior. Entonces, en este momento, no podemos decir que somos 100% espiritual por causa de este cuerpo. Pero sí sabemos y entendemos y lo hemos conocido mediante la fe de que todas aquellas cosas espirituales van con nosotros. Pero van con nosotros y no se han manifestado mientras este cuerpo no desaparezca. Entonces, para que lo espiritual, aquello que hemos recibido por la fe cuando creímos en Cristo y aceptamos el conocimiento y la sabiduría de estas cosas, solamente en ese momento se separará y uno muere, uno deja de estar o deja de ser y el otro no. Y entonces pasamos a ser realmente 100% espirituales. Eso es cuando la carne muera, porque aquí se está hablando de cómo es la resurrección de los muertos. Y es la resurrección de los muertos la que nos hace entender qué es lo que va a pasar con nosotros cuando también pasemos a ser muertos terrenalmente. Muertos terrenalmente. Entonces, el versículo 45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer Adán, alma viviente. Fue hecho el primer Adán, alma viviente. ¿Y qué es lo que somos nosotros? Conforme a Adán, almas vivientes. Pero también dice, el postrer Adán, el que vino después de mucho tiempo, en los planes de Dios hay un principio y un fin, y ese es el aión. Es decir, hay un principio con Adán y hay un fin con Jesucristo del aión, del momento en que las cosas se hicieron terrenales. Pasaron a ser espirituales. Entonces hay un primer Adán. Entonces, en el advenimiento de Cristo a este mundo, vino lo que es espiritual con el primogénito de todas las criaturas.
Por lo tanto, Jesús es el alma viviente que se convierte automáticamente en un espíritu edificante y ese es el eterno. Entonces lo primero pasó a ser algo pasajero y lo segundo pasó a ser lo eterno. A ver, se me ha ido la imagen de acá del computador. Aquí está. Entonces, vuelvo a decir que lo que dice el apóstol Pablo, que lo espiritual no es lo primero. Lo espiritual es lo que es eterno, es en segundo lugar. Es decir, en el orden como se dan ante los ojos de Dios las cosas, son primero terrenales, luego espirituales. No hay otro orden. Nada éramos antes de haber sido terrenales. Nada éramos. Y eso es lo que vamos a hacer en esta pizarrita, un croquis de cómo pasamos del 1 al 2 y volvemos a hacer 1. Muy bien. Vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a continuar enseguida en el próximo video.